SAC de la Rocha tiene como objetivo maximizar su nivel de utilidad intertemporal en función del ingreso que recibe en cada periodo para distribuir, de esa manera, su nivel de consumo y ahorro a lo largo de toda su vida. SAC vive en un país llamado Welcome to Paradise, en el cual acaba de asumir un nuevo gobierno que está planificando incrementar el nivel de gasto público y financiarlo con impuestos. SAC, en función de esta incorporación del gobierno de Welcome to Paradise, busca determinar cuál es su restricción presupuestaria intertemporal con sector gobierno para determinar su consumo presente y su consumo futuro. Para poder establecer su restricción presupuestaria, SAC divide su vida en dos periodos. El primer periodo tiene un ingreso de 2.000 unidades del bien numerario y en el segundo periodo su ingreso es de 1.650 de dicho bien. A su vez, SAC determinó que sus preferencias implican que quiere consumir la misma cantidad en ambos periodos y a la tasa de interés del mercado es del 10%. Además, el gobierno de Welcome to Paradise gastó por cada individuo la suma de 300 unidades del bien numerario en el primer periodo y 220 unidades en el segundo, decidiendo mantener un presupuesto equilibrado. Luego de unos meses, el gobierno decide incrementar en 100 unidades el gasto en ambos periodos, manteniendo el presupuesto equilibrado. Ante esta situación, SAC se pregunta, ¿cuál será mi consumo óptimo con la política inicial del gobierno? ¿Cuál será mi ahorro? ¿Cómo se modificará mi situación en términos de consumo y ahorro con el aumento del gasto público por parte del gobierno? En Welcome to Paradise, el gasto público es una de las variables que más controversias generan en el análisis macroeconómico, dado que hay posiciones que aconsejan su reducción y otras todo lo contrario. Además, dicho gobierno tiene una postura clásico-liberal que sostiene que el gasto público debe ser mínimo y que el Estado debe dejar al mercado como principal asignador de los recursos. Como todo agente económico, el Estado de Welcome to Paradise tiene un horizonte temporal de vida de dos periodos, presente y futuro, al igual que las fases que enfrentan los habitantes del país. En esos periodos, el gobierno realiza un gasto público que financia con impuestos siguiendo un presupuesto equilibrado. Con respecto a las restricciones intertemporales, la del gobierno implica que el valor presente del gasto público del gobierno de Welcome to Paradise debe ser igual al valor presente de los impuestos, es decir, el nivel de gasto estará limitado por el valor de los impuestos. Para el individuo, la incorporación del Estado reduce las posibilidades de consumo de SAC, porque ahora debe asumir el pago de los impuestos. Para determinar el consumo de SAC, se debe proceder trabajando sobre su restricción presupuestaria intertemporal, y teniendo en cuenta que el consumo en el periodo 1 es igual al consumo del periodo 2, nos da un resultado de 1.751,50. SAC maximiza su utilidad consumiendo en cada periodo 1.571,50 unidades del bien numerario. Su ahorro privado, en este caso, será la parte del ingreso disponible que no se consume, es decir, que SAC ahorra 128,50 unidades del bien numerario. Con respecto a los efectos del gasto público financiado con impuestos, este reduce el consumo en ambos periodos, el ahorro privado permanece constante, el ahorro público permanece constante y no hay efectos macroeconómicos. El Estado de Welcome to Paradise decide aumentar su gasto en 100 en ambos periodos y lo financia con impuestos, es decir, aplica una política fiscal de presupuesto equilibrado. El nuevo patrón de consumo de SAC va a ser el siguiente, teniendo en cuenta que las preferencias siguen siendo iguales, es decir, que el consumo en el periodo 1 es igual al consumo en el periodo 2. SAC maximiza su utilidad consumiendo en cada periodo 1.471,50 unidades del bien numerario. Su ahorro privado, en este caso, será la parte del ingreso disponible que no se consume, que va a asumir en este caso el mismo valor que la situación inicial. El ahorro público por habitante de Welcome to Paradise será igual a 0 antes y después de la política, por lo cual tampoco se modifica. Por su parte, el ahorro agregado por habitante de Welcome to Paradise es la suma del ahorro privado más el ahorro público. Dado que ambos permanecen constantes, el ahorro agregado también permanecerá constante. El efecto del gasto público financiado con deuda implica que se reduce el consumo de ambos periodos, el ahorro privado aumenta, el ahorro público disminuye y no hay efectos macroeconómicos. Transcurridos 4 años, en Welcome to Paradise hay elecciones presidenciales y gana un partido político con una visión opuesta al pensamiento clásico liberal del gobierno anterior. El nuevo gobierno, al asumir el poder, se encuentra con un país ordenado en términos fiscales, pero atravesando una profunda recesión por lo que necesita reactivar la economía. Por ello, comienza a realizar un profundo análisis de toda la situación macroeconómica de Welcome to Paradise, encontrando que el PBI del país no crece desde hace 3 años y la tasa de desempleo ya asume 2 dígitos, llegando al 15%. Desde el Ministerio de Economía de Welcome to Paradise tienen una visión heterodoxa en relación al rol del gobierno, por lo que estimaron las siguientes funciones macroeconómicas del país.
El consumo es igual a 1000 más 0,75 por el ingreso disponible, los impuestos son igual a 400, el gasto público es de 400 y la inversión es de 500. En función de esta información, desde el nuevo gobierno le plantean al equipo económico del Ministerio de Economía que desean reactivar la actividad económica del país, por lo que les gustaría saber qué política económica aplicar. Por ello, el Ministerio de Economía y sus asesores se preguntan, ¿cuál es el valor del gasto agregado autónomo? ¿A cuánto es igual el multiplicador de la demanda agregada? ¿Cuál es el ingreso de equilibrio del mercado del producto en el país? ¿Y en cuánto deberá aumentar el gasto público para alcanzar el nivel de pleno empleo de 10.000? Los nuevos dirigentes de Welcome to Paradise asumieron el poder en el país con el objetivo de reactivar la economía. Su visión heterodoxa plantea un punto de vista distinto del rol del gobierno, en el sentido que la política fiscal tendrá un impacto sobre la economía del país, ya que tanto un aumento del gasto público como una disminución en los impuestos terminará aumentando la demanda agregada y por consiguiente el PBI de Welcome to Paradise. La demanda agregada de Welcome to Paradise es igual a la suma del consumo privado, la inversión y el gasto público. El consumo depende del ingreso actual bajo la siguiente expresión, donde C sub 0 es el consumo autónomo o aquella parte del consumo que no depende del ingreso, C minúscula es la propensión marginal a consumir, que significa lo que se incrementa el consumo ante un aumento en el ingreso. Como en Welcome to Paradise, la propensión marginal a consumir es 0,75, implica que ante un aumento en el ingreso de $1, el consumo aumentará en 75 centavos. Por último, I sub D es el ingreso disponible, que es igual a la diferencia entre el ingreso y los impuestos. El nivel de ingreso de equilibrio de Welcome to Paradise surge de la igualdad entre la demanda y la oferta agregada. Dado que la oferta agregada es el PBI o ingreso de Welcome to Paradise, la relación nos queda I igual a la demanda agregada. Reemplazando la demanda agregada por su igual y despejando I, nos queda que el ingreso va a ser igual al multiplicador por el gasto agregado autónomo. En Welcome to Paradise, la función de consumo es igual a C igual a 1000 más 0,75 por el ingreso disponible. Los impuestos son 400, la inversión es 500 y el gasto público es de 400. Entonces, el multiplicador alfa, el gasto agregado autónomo y el ingreso de equilibrio serán 4, 1.600 y 6.400 respectivamente. El aumento del gasto público tiene un efecto multiplicador porque el mayor ingreso repercute en el consumo y este vuelve a aumentar el ingreso de Welcome to Paradise generando un mayor ingreso de la economía. Para modificar ese ingreso de equilibrio es necesario modificar algún componente de la demanda agregada. Sin embargo, si aumenta un componente autónomo, el ingreso aumentará más que proporcionalmente debido al efecto multiplicador. La función IS muestra las distintas combinaciones de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado del producto en Welcome to Paradise. En equilibrio, sabemos que el ingreso es igual a la demanda agregada. Entonces, nos queda la siguiente relación, donde C sub 0 es el consumo autónomo, C la propensión marginal a consumir, I es el ingreso, T son los impuestos, I sub 0 la inversión autónoma, B es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, R es la tasa de interés y G es el gasto público. El conjunto de valores de tasa de interés y de ingreso que cumple la anterior igualdad será la función IS, por lo cual si despejamos el ingreso en función de la tasa de interés, obtendremos una alternativa de la mencionada función. Ante la pregunta sobre cuánto el ministro de Economía debería aumentar el gasto público para alcanzar el nivel de pleno empleo de 10.000, la respuesta estará en la utilización del multiplicador de la demanda agregada. Entonces, el ingreso puede modificarse por cualquier componente del gasto agregado autónomo, tal como puede verse en esa ecuación. Desde el Ministerio de Economía de Welcome to Paradise necesitan calcular la variación del gasto público, por lo cual la variación del resto de los componentes es 0. Resolviendo, nos queda que el incremento en el gasto público debería ser de 900. Desde el gobierno de Welcome to Paradise deciden cambiar al presidente y al directorio del Banco Central, ya que desean conocer en profundidad los aspectos monetarios de su economía ante las complicaciones que vienen existiendo en el país en relación a ese concepto. El nuevo directorio del Banco Central comienza a analizar cómo es la operatoria y el funcionamiento del sistema monetario del país, y como primera medida le comentan al gobierno la necesidad de verificar el coeficiente de reservas legales actual para tener un mayor control sobre la creación secundaria de dinero que generan los bancos comerciales. Como segundo punto, ante la necesidad de incrementar la inversión privada, desde el Banco Central van a impulsar medidas tendientes a estimular el ahorro privado y que éste se canalice a mayor inversión que permita hacer crecer la economía del país. Finalmente, desde el Banco Central buscan conocer cuáles son las herramientas que disponen para controlar la oferta monetaria y evaluar la necesidad o no de incrementarla.
Como primer paso, realizan un balance de la institución para conocer su estado, arribando a la siguiente información. Las divisas son igual a 200, los títulos públicos 250, redescuentos 50, efectivo 450, reserva de los bancos 50 y los depósitos son iguales a 500. Desde el Banco Central surgen los siguientes interrogantes. ¿A cuánto es igual el activo de la institución, la base monetaria, el multiplicador monetario y la oferta monetaria de Welcome to Paradise? El presidente del Banco Central, junto con su directorio, pudieron determinar que el activo de la institución está compuesto por el oro y divisas, los títulos públicos y los redescuentos otorgados a los bancos comerciales, mientras que la base monetaria es igual al pasivo del Banco Central, que se compone del efectivo y las reservas legales y voluntarias. De esta manera, el balance del Banco Central es el siguiente. Como el pasivo debe estar respaldado por los componentes del activo, también son iguales. Ante esta situación, el presidente del Banco Central le explica al ministro de Economía que para reactivar la economía del país podrán implementar políticas monetarias expansivas que incrementen la cantidad de dinero de la economía y, a partir de ahí, generar un aumento en el PBI. El proceso de creación de dinero comienza con la creación primaria por parte del Banco Central de Welcome to Paradise, denominada base monetaria. Para poder emitir dinero, el Banco Central deberá modificar algunos de sus activos. Una primera alternativa de emisión es a través de la compra de oro y divisas. Como segunda alternativa, encontramos los bonos de títulos públicos y una tercera es a través del otorgamiento de redescuentos. El proceso de creación de dinero no termina con la emisión por parte del Banco Central, ya que si el dinero emitido ingresa al sistema bancario, comienza la creación secundaria de dinero, por lo que existe un efecto multiplicador debido a la bancarización de la economía. Mientras más depósitos capten los bancos comerciales del país, mayor será la cantidad de préstamos a otorgar y mayor será la cantidad de dinero. El total de dinero generado por el Banco Central de Welcome to Paradise se denomina base monetaria y está compuesta por la suma del efectivo en poder del público y las reservas de los bancos comerciales. Para modificar la base monetaria y así generar emisión de dinero, debe modificar algún activo del Banco Central. La oferta monetaria de Welcome to Paradise está representada por la suma del efectivo en poder del público más los depósitos en cuenta corriente, es decir, que poseen libre disponibilidad. La oferta monetaria aumenta cuando el Banco Central del país compra oro o divisas, compra títulos públicos, otorga redescuentos o bien disminuye el encaje legal. El efecto multiplicador ampliará la base monetaria de Welcome to Paradise hasta llegar a la oferta monetaria que existe en la economía. La oferta monetaria de Welcome to Paradise se obtiene a partir de la creación primaria, reflejada por la base monetaria, la cual se multiplica a través del efecto multiplicador monetario que determina la creación secundaria. Entonces, a través del producto entre la base monetaria por el multiplicador monetario, se representa la oferta monetaria o cantidad de dinero de la economía. El multiplicador monetario va a depender de la preferencia por el efectivo y del coeficiente de reservas. Entonces, que la preferencia por el efectivo sea más alta en Welcome to Paradise implica que la gente prefiere tener el dinero en mano en vez de depositarlo, por lo cual habrá menor bancarización y por consiguiente un menor efecto multiplicador. Ocurre lo mismo cuando aumenta el coeficiente de reservas. Ello implica que los bancos comerciales tienen una mayor cantidad de dinero en reserva y por consiguiente una menor disponibilidad para realizar préstamos. En ambos casos, la cantidad de dinero será menor. Los directivos del Banco Central de Welcome to Paradise ya pudieron determinar el activo de la institución y su pasivo, que es la base monetaria, que se compone del efectivo y de las reservas legales y voluntarias. Como el pasivo debe estar respaldado por los componentes del activo, también son iguales. El próximo paso es determinar el valor del multiplicador monetario y con ello la oferta de dinero del país. Como primer paso, calculan el coeficiente por el efectivo siendo igual a 0,90, es decir que por cada peso depositado en los bancos comerciales de Welcome to Paradise existen 90 centavos en efectivo. El coeficiente de reservas lo obtienen de la siguiente manera, siendo igual a 0,10, por lo que el multiplicador monetario va a ser igual a 1,90. Dándonos un valor de la oferta monetaria en Welcome to Paradise de 950. La función LM muestra las distintas combinaciones de tasa de interés y de ingreso que equilibran el mercado monetario en Welcome to Paradise. La función LM surge de igualar la demanda con la oferta de dinero de Welcome to Paradise y despejar la tasa de interés. Al despejar la tasa de interés, vemos que K es la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en el ingreso, H es la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés, M es la oferta de dinero, I es el nivel de ingreso y R es la tasa de interés. Al analizar la situación económica del país, desde el Ministerio de Economía de Welcome to Paradise, advirtieron que desde hace unos años los precios en el país vienen creciendo, por lo cual comienzan a tener dudas sobre la posibilidad de que se geste un proceso inflacionario, ya que el último año la tasa de inflación se acercó prácticamente al 10%.
Desde el gobierno tienen en mente comenzar a aplicar políticas que logren estabilizar el incremento en los precios para que disminuya la preocupación de los habitantes del país y de los diferentes empresarios. El ministro de Economía, con una visión más ortodoxa de la economía, expresa que el aumento en los precios se debe a una cuestión monetaria y que el gobierno debe reducir la emisión de dinero y el déficit fiscal, generando un ajuste en la economía que permita disminuir la tasa de inflación. Sin embargo, dentro del ministerio hay otro grupo con una visión estructuralista que indica que en realidad la inflación del país se debe a varias causas, tales como el alto poder de los sindicatos que presionan los salarios al alza. También mencionan como una causante de la inflación al aumento en la demanda de divisas que generó una devaluación de la moneda nacional que se trasladó a los precios locales. Finalmente, este grupo estructuralista también menciona que la inflación es generada en parte por los grupos oligopólicos que existen en el país, los cuales inflan artificialmente los precios en el tramo final de la cadena de suministros de los productos que comercializan. Ante esta situación, desde el gobierno se preguntan, ¿cuáles serán las medidas óptimas a tomar para reducir la tasa de inflación en el país? Al escuchar ambos argumentos en torno a las causas de la inflación en Welcome to Paradise, el presidente del país llegó a la conclusión que la inflación puede deberse a distintas causas. Ante la necesidad de disminuir el crecimiento de los precios, el ministro de Economía le explica al presidente que la teoría cuantitativa es una de las principales teorías para explicar la inflación de una economía y relaciona la emisión de dinero con el crecimiento de los precios, que según él es el causante del aumento en estos precios. Sin embargo, desde el ala estructuralista del ministerio, le comentan al presidente que la evidencia empírica comprueba este resultado en el largo plazo, mientras que a corto plazo un aumento en la emisión de dinero puede aumentar la producción de Welcome to Paradise. Con respecto a las variables nominales, hay que tener en cuenta que son aquellas que no están ajustadas para eliminar el efecto distorsivo de la inflación. Por ejemplo, el salario nominal es aquel que reciben los trabajadores en Welcome to Paradise. Para pasar de una variable real a una nominal, se debe indexar, proceso que consiste en multiplicar la variable por un precio o un índice de precios. Por otro lado, las variables reales son aquellas en donde se corrige por la inflación. Para obtener una variable real, se debe realizar un proceso de deflactación que consiste en dividir la variable nominal por un precio o un índice de precios. La inflación monetaria es la que reconoce como causa de la inflación una emisión desmedida de dinero. La inflación de demanda es utilizada para explicar el proceso inflacionario de las economías que se encuentran en o cerca de la plena ocupación de los factores de la producción. La inflación de costos surge como consecuencia de la presión que ejercen ciertos sectores empresarios u obreros o sector público. La inflación estructuralista tiene las siguientes causas: la inflexibilidad de los precios a la baja, la fuerte dependencia a importar, el comportamiento oligopólico por parte de las empresas, la fuerte sindicalización de la mano de obra, la desconfianza en la moneda local, la deficiente formación de capital y los mecanismos de indexación encubiertos. Julian Casablancas vivía en un país sin gobierno, por lo tanto podía gastar todo su ingreso en consumir o ahorrar. Pero recientemente se creó un gobierno, en el cual para financiar sus gastos necesita de recursos. Para ello, el gobierno tiene dos opciones: cobrar impuestos o emitir deuda. En función de la situación planteada sobre Julian Casablancas, se solicita responder a las siguientes consignas. 1. Si el gobierno decide mantener como política fiscal un presupuesto equilibrado, identifique el consumo individual de Julian, su ahorro privado y el ahorro agregado por habitante. Si el gobierno decide bajar ahora el impuesto de 10 unidades en el primer periodo en un 30%, ¿a cuánto ascendería el consumo y ahorro individual de Julian y el ahorro agregado por individuo, suponiendo que Julian representa a un consumidor típico? Para poder dar una solución a la actividad práctica, debemos tener en claro ciertos conceptos desarrollados a lo largo de esta actividad. A través del planteamiento de las situaciones económicas por las que atraviesa Julian Casablancas, hay que analizar cómo se ve afectado su consumo y ahorro según la visión ortodoxa y heterodoxa. El consumo y el ahorro son dos variables macroeconómicas fundamentales para entender el entorno en el que se desarrolla una organización. Por lo tanto, es fundamental leer las diferentes situaciones que se le presentaron a usted en el presente módulo para poder dar respuesta a las interrogantes planteadas en la actividad práctica y así resolverlas. Algunas claves de respuesta se relacionan con: primero, Julian Casablancas va a determinar su consumo individual en función de su restricción presupuestaria intertemporal, donde el valor de su consumo va a ser igual al valor presente de su ingreso disponible. Segundo, el ahorro de Julian Casablancas va a ser parte de su ingreso disponible que no se consume en el primer periodo.
El ahorro agregado es la suma del ahorro privado de un individuo representativo como Julian y el ahorro público, teniendo en cuenta que si el gobierno persigue una política de presupuesto equilibrado, el ahorro público es igual a cero. Cuarto, al disminuir los impuestos cobrados por el gobierno, este debe financiarse con deuda, por lo que se genera una disminución en el consumo privado, mientras que el ahorro privado aumenta. Por otro lado, el ahorro público disminuye y el ahorro agregado se mantiene constante, generando que no haya ningún efecto macroeconómico en el país. En primer lugar, podemos afirmar que la participación del Estado en la economía trae por un lado una disminución en la capacidad de consumo y ahorro de los individuos, ya que disminuye el ingreso disponible. En esta actividad, como aún no existe la moneda, podemos observar que el gobierno puede financiarse con impuestos o emitiendo deuda. En el caso de Julian, para la primera situación, es decir, aquella que el gobierno decide aplicar presupuesto equilibrado, su ahorro es cero, como así también el ahorro del gobierno, ya que todo gasto es financiado con impuestos. En la segunda situación, cuando el gobierno decide financiar parte de su gasto en el primer periodo emitiendo deuda, hace que el ahorro privado aumente debido a que los individuos como Julian prevén que en el futuro habrá un aumento de impuestos para pagar esa deuda más los intereses por parte del gobierno. Si bien aumenta el ahorro privado, este es compensado por el desahorro público en la misma cuantía en la que aumenta el ahorro privado. Esto último hace que la composición del ahorro agregado cambie, mayor ahorro privado a costa de un menor ahorro público, no cambiando el valor final del ahorro y por ende no impactando en la economía. Esta actividad demuestra la equivalencia ricardiana que dice que independientemente de cómo se financia el gasto público, impuesto o deuda, no impacta en el ahorro global de la economía ni en el equilibrio macroeconómico.